Bueno, vemos en pantalla denuncias recibidas entre el 2008 y 2019. Un análisis histórico del INADI. Se lo vamos a preguntar a Lucho Segarra. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí, un estudio que abarca 11 años. Se han analizado las distintas denuncias presentadas, se han englobado, se han encolumnado de acuerdo al rubro y encontramos que aquellos grupos que más han sido objeto de discriminación o burla han sido, uno puede prever, personas con discapacidad, LGBTIQ, personas con algún tipo de problema de salud. Y digo, uno lo puede prever porque lamentablemente en esta época donde el discurso del odio, del que hablamos semanas atrás, es tan constante, frecuente, uno entiende que, bueno, esos son aquellos a los cuales se dirigen particularmente esos discursos. Nos escucha Karina Vítar, que es la delegada de INADI Córdoba. Karina, buen mediodía. Luis Segarra, Marcela Palermo, te saludamos. Hola, ¿cómo están Luis, Marcela? Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, las primeras conclusiones, ¿qué se puede decir? ¿Quién encabeza este ranking, por decirlo de alguna forma, de denuncias? Bueno, como bien decía Luis, las personas con discapacidad se encuentran históricamente en los grupos, entre el grupo, digamos, que mayor situaciones de discriminación y de vulneración de derechos padece. Esa es una primera lectura, digamos, que es muy importante porque ha tenido muy pocas variaciones en el tiempo. Este informe que resume las consultas y denuncias de INADI en un periodo de 10 años es un trabajo enorme, digamos, de mucha profundidad. Así lo demuestra, con algunas variaciones en algunos años donde se modifican los valores de otros grupos. En realidad, esa es una lectura. La primera es lo importante de la discriminación y de la situación de discriminación que padecen las personas con discapacidad. Y la otra es que Córdoba se encuentra en lugares también altos en el ranking de provincias. Desde mi mirada, ese es un dato muy importante para tener en cuenta. ¿En relación a la discriminación con discapacitados? En relación a todas las discriminaciones, Córdoba es la provincia que mayor cantidad de denuncias y consultas ha recibido en ese periodo y también, yo podría anticiparles que también fuertemente durante este tiempo desde que comenzó el periodo de cuarentena, de aislamiento. También Córdoba tiene la mayor cantidad de denuncias entre las provincias que se llaman del interior, ¿cierto? Luego, por supuesto, después de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. O sea que nos queda trabajar mucho sobre ese punto, entonces. Claro que sí, a mí me parece que, como dice ese informe, que insisto que, bueno, reivindico esa calidad, digamos, que tiene el instituto para producir investigaciones, que tienen que ser de utilidad. Digo, son herramientas para la reflexión. Celebro que ustedes lo hayan tomado y leído porque para mí, para todos nosotros, es una herramienta por un lado para pensarnos como sociedad, porque muchísimas de las situaciones se provocan entre la sociedad, digamos, ocurren internamente entre nosotros y nosotras, y también para que el Estado tome nota, vamos tomando nota para incluir políticas públicas que recuperen, protejan estos derechos a estas poblaciones. Son pendientes de algunas leyes y algunos dispositivos, algunas leyes en las que hemos avanzado mucho en nuestro país desde la recuperación de la democracia. Aún resta generar los dispositivos, los recursos para garantizar su implementación y su cumplimiento efectivo, ¿no? Karina, capacitaciones, sí. Este informe se ha basado en denuncias concretadas, formales. Como en toda estadística existe una referencia paralela. Seguramente hay muchos otros casos que no han sido plasmados en denuncia, pero que uno puede constatar, por ejemplo, repasando redes sociales o simplemente con una escucha atenta. Ahí te perdí. Charlas. ¿Nos escuchás, Karina? Te perdí en la mitad de tu presentación de este tema. No, te quería decir ¿Puedes repetir? Sí, que este informe se basa en estadísticas oficiales, en denuncias. Hay seguramente también un gran volumen de situaciones que no se reflejan en la diaria, o mejor dicho, que uno constata en la diaria, pero que no se han reflejado en denuncias formales, ¿verdad? Uno puede suponer que el panorama puede ser más complejo.
Exactamente. Hay dos cosas para discernir en esto que decís. Una, que no todo lo que llega a INADI es lo que existe. Eso es una cosa importante que tengamos en cuenta porque tiene que ver con uno de los desafíos que tenemos como organismo para esta etapa, que es la amplificación de la información y el poder llegar a más sectores de la población, sobre todo territorialmente hablando, es decir, a los sectores más alejados de los centros urbanos, inclusive barrios más alejados del centro, y sectores y grupos sociales que no acceden a la información sobre cómo llegar al INADI. Eso por un lado, es decir, que no todo lo que llega es lo que es, hay muchas más cosas, y también que hay muchas personas y grupos que hacen consultas pero que no avanzan en concretar una denuncia, que tiene un procedimiento y a veces a algunas personas les puede resultar complejo. Nosotros también disponemos de asesoramiento y acompañamiento para la concreción de las denuncias, para completar los formularios. Hemos dispuesto ese tipo de situaciones para que podamos lograr algún avance y avanzar hacia reparaciones en esta. Desde aquí instar, sí. Karina, instar a que la gente se anime a denunciar, que está contribuyendo cada vez que denuncia un acto discriminatorio. Pequeño, grande, no importa, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque esa va a ser la única manera de poder visibilizar cuáles son todos los actos discriminatorios. Muchas veces se cae en el silencio, muchas veces, bueno, no, déjalo ahí, no quise armar lío. Pero no hay que hacer esto. Sí, ahí creo que me parece clave lo que decís, Marcela. Por un lado, porque esto es un asunto de derechos humanos. La discriminación es una vulneración del derecho a la igualdad. Eso es uno de los fundamentales derechos que tenemos reconocidos en la Constitución, es un derecho humano básico. Entonces, estamos hablando de cuestiones de derechos humanos. No queremos nosotros promover que se amplifiquen o que se derrame en otras situaciones de denuncismo, como unas prácticas de denunciar todo el tiempo todo, y no resolver cuestiones vecinales, cuestiones que se pueden resolver como por diálogo. Porque estamos en un tiempo también de la pandemia, donde es un riesgo también eso, ¿no? Poder pensarnos, por un lado, pensarnos como desde valores democráticos, aún cuando uno va a denunciar algo, que lo podamos hacer desde esta idea que estás proponiendo, que es la de construir una sociedad igualitaria, respetuosa de las diferencias, inclusiva y democrática, digamos, básicamente. Karina, te agradecemos este contacto con el Canal 10 y vamos a seguir en contacto. Esperemos que ya con un número decreciente de este tipo de denuncias al menos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tomar por el interés en este tema que siempre le ponen. Nosotros a disposición para lo que necesiten y seguimos charlando. Muchas gracias, Karina.